el Señor le continúe bendiciendo. Dígaselo. Dígaselo, no tenga pena. Hay veces nos hablamos con los que conocemos y no le hablamos a los que no conocemos. Y recuerden algo, que nos necesitamos los unos a los otros, así como el cuerpo necesita de todos sus miembros, hasta del que más decimos que es bien feíto. ¿Sabe cuál es? ¿Cuál? El dedo chiquitico del pie, que dicen, ay, qué feo, es ñato, es gordito, y resulta que es tan importante ese dedito. Así somos nosotros en el cuerpo de Cristo. Amén. Gloria al Señor. El tema que el Señor nos ha puesto y encomendado también por el pastor titular Nicolás, es el aprender a dar y recibir. ¿Quién sabe qué es dar y qué es recibir? ¿Perdón? ¿Quién está acostumbrado a recibir? ¿Quién está acostumbrado a dar? Qué bonito, ¿verdad? Pues resulta que hoy, temprano hablábamos de un varón y una esposa, porque él no era solo, se llamaba Abraham. Está en el capítulo 12, versículo 1, del 1 al 4. Si gusta, vamos a Génesis, capítulo 12. Dice así: el Señor le había dicho a Abraham, esta versión es la versión nueva, la nueva traducción viviente. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré, que yo te mostraré. Primero le dice, deja, ¿a quién? A tu patria, a tu familia, a tu padre, o sea, deja todas tus costumbres, deja tu cultura y vete a la tierra que te voy a mostrar, porque yo te voy a formar, porque te voy a bendecir y te voy a levantar. Te voy a proveer, te voy a enseñar, porque en tu tierra estás muy bien, pero estás acostumbrado a tomar de lo que tienes, a dar de lo que tienes, a recibir de los tuyos, pero yo quiero que aprendas a vivir en fe, viéndome a mí que yo soy tu proveedor, tu dador, tu hacedor. Y es difícil, pero muy difícil. Pero si yo a Dios no lo veo, ¿cierto? ¿Y por qué no lo vemos? Él está en mi hermano, está en su hijo, en su hija, está en la naturaleza, Él está en todas partes. Él está aquí dentro de mí. Y resulta que Abraham fue obediente. Hay un punto importante. Se fue. El Señor le dice, versículo 2, haré de ti una gran nación. El Señor te dice, mujer, varón, joven, niño, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré
Y te haré, dice esta versión, famoso y serás una bendición para otros. Y nosotros llegamos al templo de Dios y más cuando uno llega por primera vez se siente cohibido, ¿cierto? Y se sienta por ahí, si medio conozco a alguien saludo. Y resulta que la visión y la meta es que la iglesia crezca, que su vida crezca, que su hogar crezca en bendición. Amén. Y resulta que el Dios Todopoderoso, a mí me gusta leer la escritura y la disfruto, la saboreo. Y es algo como que me habla esa palabra y hasta que se me emociona todo por dentro. Dice, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Sí, Señor. Maldice a aquellos que no me hicieron tal cosa, que me vieron feo. Eso dice esta versión. Pero le voy a decir algo. Jesús dijo, bendecid y no maldigáis. Entonces, resulta que Abraham se va con su esposa, hasta con su sobrino. Se llevó, se fueron a un desierto, no sabía dónde. ¿Cuántas veces Dios lo ha llevado a usted o me ha llevado a mí al desierto? Y es cierto lo que Patri decía, cuando yo quedé sola, que Rafa se fue a los 42 años, iba para 43, y yo volteé a mirar y fue como ver para allá, para el cielo. ¿Y ahora qué hago? Le dije yo al Señor. ¿Y ahora qué hago, Señor? Si yo hacía así, ¿qué hago? Se me fue. ¿Y ahora qué? Es bonito hablarlo aquí, pero en el momento que lo estaba viviendo, llegó un momento en que yo dije, no fue al revés, Señor, la que tenía que irse era yo. Y él que se quedara porque era el pastor, el siervo, y yo, el árbol pequeño, estaba bajo la sombra del árbol frondoso. Y una niña que tenía 10 años, ayer cumplió 22 años de muerto, de haberse ido con el Señor. Y resulta que el Señor me dijo, yo te bendeciré, yo te levantaré, yo te prosperaré. Y resulta que en ese camino Él me enseñó a dar de donde no tenía, a bendecir a otros, a bendecir mi propia vida. Porque llegó un momento en que yo le dije, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Era al revés, duré casi... Hace poquito que yo le dije, Dios, ¿no fue al revés? Y me dijo, no. Estando en mi casa, cuando empieza usted en ese desierto, se cierran las puertas por todo lado. Yo dije, bueno, si Dios está conmigo, me abrirá puertas. Y empezó Él a abrirme puertas. En Costa Rica, Maritza debió haberse ido de Colombia, no, pero el miedo, la turbación hizo que se fuera, pero aún así Dios bendijo a Maritza en ese trayecto. ¿Me explico, hermanas, varones? Y hay veces dicen, es que es pastor, es pastora, no. Yo soy una hija de Dios como usted, como cualquier otro, rescatada por su misericordia. Desde mi adolescencia no conocía nada de la vida porque tenía un gran árbol. Y ese árbol que se llamaba Rafael Quirós era el que daba la casa, era el que daba la iglesia, era el proveedor. Y yo veía al proveedor, mas no veía al hacedor de maravillas, que era Dios.
Y resulta, llego a Costa Rica, y usted me dice, aquí dice, sal de tu tierra, de tu patria, de tu padre, de tu familia, de todo el mundo. Y yo hice al revés, me fui a esa tierra. Y resulta que recibí la lección más grande de la vida, gente muy linda, la cual amo. Pero el Señor en el camino me dijo, no son ellos, soy yo el que te voy a dar. Soy yo el que te voy a proveer para que aprendas a recibir y luego le des a otros. Y resultó que yo dije, entonces, ¿y cómo hizo esta hermanitica? Dirán algunos, para vivir. Trabajé en lo secular. Señor, si tú eres Dios, me abrirás puertas donde sea. Pablo hizo aquellas grandes, ¿cómo era que se llamaban? Carpas. Pues yo voy a trabajar, ¿y en qué? Donde se abra la puerta. Y Dios empezó a bendecir. Cuando en una madrugada me habla el corazón, ¿alguna vez Dios le ha hablado? ¿Ha experimentado ese momento en su casa, en su cama, donde llega, sientes algo y empieza a decir, tú no eres de acá, tu lugar está en Colombia? Y yo no sé si usted sabe, conoce o qué, cuando Él te toma en el espíritu y te lleva a un lugar. Un día acá me decía Patrice, que Bogotá ha crecido, Mari, es que ya no es lo mismo, Chía no es lo mismo. Yo le dije, yo sé, porque ya yo he estado ahí. Una cosa les voy a decir, iglesia preciosa. Dios nos enseña a nosotros, Él nos da para que aprendamos a dar. Dios nos da para que recibamos y aprendamos a recibir. Y en medio de la nada, Él empezó a hacer. Y vea que no era voz de hombre, ni voz de la carne de Maritza, ni voz que aquí estoy. Después de hace 2 años que Él me venía diciendo tiempo atrás, regresarás a Colombia y ahí te quedarás porque nunca debiste haber salido. Yo te abriré puertas. Abrió puertas. Me llevó ante un señor llamado, le decían el cónsul. ¿Quién era? No sé, pero el Señor abrió las puertas. Y aquí estoy con usted. Porque no estoy sola. Ustedes son mi familia. La Iglesia de Cristo, Colombia es mi tierra. Amo esta tierra como que mi ombligo quedó ahí enterrado, el cordón umbilical. Esta tierra, usted y yo debemos de aprender a darle. Debemos de aprender a bendecirla. Debemos de aprender a ver con los ojos de Dios. Yo no camino humanamente, sí, pero en Cristo, en Dios se camina distinto, como viendo al invisible, porque está escrito, yo te bendeciré y serás bendición. Colombia es bendición. Nunca maldiga su tierra, bendiga su tierra, confiese palabras positivas de su tierra. Colombia te pide ayuda, dame tus oraciones. Porque nos reunimos los domingos, nos podemos reunir, podemos orar, pero ¿dónde están los hacedores de la palabra de Dios? Que la hacen viva, la hacen rema en Él. ¿Dónde están? Bendiga a sus hijos, el alimento que se come, su salario.
esta cochinada y esta cochinada de país y esta cochinada. Estás maldiciendo tu tierra. Y uno de los peores pecados del pueblo de Israel fue la queja. Mari, pero ¿cómo se te ocurre irse para Colombia? Yo soy de Colombia y me voy para Colombia. Pero váyase para los Estados Unidos, tiene visa, taca, taca. Yo me voy para Colombia. De por sí Colombia, estamos hablando del tema del dar y recibir. Me ha dado mucho, me dio mucho. Y yo le di a Colombia, porque el Padre me dio a mí. Jesús me dio a mí. Y de pronto el Señor ya no existe, el pastor ya no está. Pero muchas obras que se levantaron ahí están fructíferas. En Ortega, en el sur, allá en otro lado por la 49 con séptima. Entonces, hay veces nosotros, hermanos, hermanas, vemos lo humano, lo natural, mas no vemos como Dios quiere que veamos. No escuchamos la voz de Dios y no la voz del que está a la par. Por eso Dios le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, vete de la casa de tu padre. Vas a aprender a oír mi voz, a depender de mí. Vete, pueblo, vete. Y no te vayas de la casa, no os va a decir que les dije váyanse. Pero salgan de esa costumbre, cambiemos de actitud, de manera de pensar, una manera mezquina, ruina. No puedo, no tengo, no puedo ofrendar, no puedo diezmar, no puedo, veo la necesidad. Hermano, ¿y cuánto? Se lo dejo, es que como yo también, esta crisis por el COVID, hermanito, me tocó subirle 20,000 pesitos. Hermanos, cuando nosotros aprendamos a dar de lo que de pronto uno dice: ay, Padre, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme sus riquezas en gloria. Bendigo a mi hermano. Tal vez su hermano necesita que le des un abrazo, que le digas: hermano, ¿cómo estás? Que lo haga sentir importante en la casa del Señor. Que no digan: me voy para su iglesia porque ahí no hay amor. Y se van a buscar el amor y resulta que el amor tiene que nacer primero de mí. Porque si yo no me amo, menos amo a mi prójimo, y mentiras que voy a amar a Dios y no le veo. ¿Cierto que sí? Ahora que subo mi familia aquí en Colombia, ellas vinieron a ver cómo estaba yo, Patricia es testigo, si estaba bien acomodadita, si no estaba pasando necesidades. Y yo decía: ay, Padre. Y les digo yo: hay que dejarse de cuentos. Estaba yo peinándome. Pero qué bonita que soy, les decía. Daniela, usted va a tener una mamá viejita, bien bonita. Ay, mami, qué ánimo, mami, qué raro. Mi mamá decía: Dani, es que yo me amo porque veo como Dios me ama. Yo siento lo que Dios siente por mí y yo a Él lo amo como Él me ha amado a mí. Estoy aprendiendo a amarlo cada día. ¿Me explico, iglesia? Qué lindo es venir a la iglesia cuando todo está bien, qué rico es orar cuando todo está bien, qué rico es cantar cuando todo está bien, qué rico ir porque están mis amigas en la iglesia. Pero cuando no hay nadie, ay, no hay nadie, ¿qué voy a hacer? Qué feo está el culto. No, qué rico es porque está la presencia de Dios. Cuando yo camino, va la presencia de Dios conmigo. Y usted va caminando y va el mover de Dios. Por donde usted va, y va el mover de Dios. Y la gente va al lado suyo y la vuelve a ver extraño. Y hay personas que le dicen: vieras que estoy pasando una crisis en mi casa.
Y usted se queda así y dice, ¿me habla a mí? Sí, vieras, y empieza a contarle a las personas. Déles el consejo de Dios. La iglesia, para que pueda echar para adelante, necesita que nosotros la bendigamos. Usted me dirá, se lo está diciendo una mujer, y no me lamento de ser viuda, porque en realidad me siento tan acompañada. Yo a Daniela la enseñé, usted no es ni huérfana ni nada. Usted va a aprender a depender de Dios. Es una muchacha que está sacando ya su segunda carrera. Y es una muchacha que sé que lo ama a él con todo su corazón. Y él la ha bendecido, ya tiene 30 años. Y resulta que Dios te va a guardar. No sé cuántas mamás solteras hay acá. No sé cuántos papás, cuántas crisis haya. Pero pese a la situación nacional, no es nacional, es mundial. Y aquí Dios tiene que apretar a la iglesia en el mundo entero para que salgan del confort y aprendan a depender de Él. A depender de Él, a mirarlo a Él, a sentirlo a Él, a no renegar, sino a decirle: Padre, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo tú me recogerás. Dios le enseñó a Abraham a sembrar y a cosechar, porque Dios es el que da la semilla al sembrador para que luego coma su pan. Dios es el que provee. Dios te da el salario para que tú de lo que Él te da saques un poquito y des. Aquí en la iglesia se ayudan a familias muy necesitadas. Usted me preguntará, ¿quién es? No sé, pero hay. El evangelio tiene que crecer. La obra de Fragua, es como se llama el lugar. Fagua, eso. Tiene que crecer, pero ¿cómo crece? Con nuestro granito de arena. Quiero que vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 9, del versículo 6. Dice así, recuerden que esta es la traducción viviente. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Yo te doy, Señor, de lo poquito que tengo. Cuando usted se da cuenta, es que recibió abundancia, pero ¿de dónde? No sabe, no sé. Se lo dice una mujer, se lo está diciendo, y no le estoy hablando nada de cuentos de caminos, es una realidad. Cuando Dios me enseñó a aprender a dar, empecé a recibir de Él sin saber de dónde. A veces veía: doña Mari tal cosa, doña Mari no sé qué, mi hermana, mi hija, y yo me quedo así, yo me quedo viendo, y yo dije: Padre, ¿y qué es? Dios está bendiciendo. Aún el mismo Rafa ya no está, pero aún así sigo recibiendo de Rafa. Porque Dios se acordó de su hija. ¿Y cómo hace sola? ¿Y cómo mire? ¿Y cómo allá? ¿Y cómo aquello? Yo trato a veces de bloquear las voces humanas para poder escuchar la voz de Dios, porque puedo turbarme. Y no quiero caer en lo que había caído hace muchos años. El versículo 7 dice: cada uno debe de decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana,
ni bajo presión. No digan, me tocará diezmar porque vea, están predicando el tema. Me tocará ofrendar porque ni modo. Me tocará, no, Abraham hizo caso. Y con mucho amor, hasta iba a ofrendar a su hijo. Pero como Dios no recibe sacrificios humanos, solo quería probar el corazón. ¿Me explico? Versículo 8, Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. ¿Qué necesita usted? ¿Usted qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Cómo están las finanzas? Vamos a orar por esas finanzas para que Dios las multiplique y las bendiga. Ustedes no saben algo y se los voy a decir. En Costa Rica, la fama del colombiano es muy grande, pero no por lo que usted está pensando. ¿Saben qué es esa fama? Por lo trabajador que es, por lo echado para adelante que es. No se vara en tierra extraña. Si no sabía hacer arepas, las inventa y se pone a hacerlas, pero si yo las hago, las puedo hacer. Imagínense un colombiano. ¿Sí me explico? Tiene una fama de echado para adelante. Y yo digo, y me dicen, uy, doña Mari, es que así es Colombia. Gente trabajadora, las mujeres no se varan, la mujer aún en las gasolineras trabajan. La mujer no le da pena si tiene que poner para asar mazorca. El hombre es trabajador, se le mide. Pero como dicen que al colombiano no le gusta que lo manden, trata de sacar su negocio propio para seguir. Teniendo su dinerito. Y lo logra. ¿Y por qué no lo vamos a lograr aquí, en Colombia? ¿Por qué no lo vamos a lograr en esta tierra santa? Ay, doña Mari, con todo, o sea, como está todo esto de terrible, ¿cuál todo esto? No, eso es lo que ven nuestros ojos y oyen estos oídos, pero a mí Dios me dijo otra cosa sobre Colombia. Vea, y se lo voy a decir, la oración mueve montañas. No sé si han oído hablar sobre la situación que está viviendo el mundo, que estaba muy calladito, nadie quería hablar del tema. Sobre la trata de niños, de mujeres, de órganos, tanto. Y un día empecé a sentir esa inquietud. Empecé a orar y el Señor me ha quebrantado sobre el tema y resulta que aún Colombia ya abrió las puertas para que se pueda pasar una película que están dando sobre el tema. Para que Colombia y el mundo entero, el mismo Costa Rica, abra los ojos de que los niños, las grandes élites, los están usando para abusar de ellos. Usted puede, no tiene dinero, pero tiene un corazón que puede orar, de oración por su gente, por su niñez, por la juventud, por sus esposos, por sus esposas. Ay, hermana, es que mi marido es un tacaño y vieras que no hable de él. Ore, póngase por él. No hable de la mujer, póngase por ella. Señor, cámbiame a mí primero. El cambio de actitud, de pensar. Abraham ya cambió su pensamiento porque ya dejó aquellas costumbres de renegar, de alegar, de tantas cosas. La iglesia, qué poquilla gente, se ha ido la gente. No, se han ido porque lo permitimos.
Pero esto es un centro donde vienen los enfermos a curarse. ¿Dónde está usted, mujer, que tiene el don de sanidad? ¿Dónde está usted, varón, que tiene ese don de consejería para aconsejar varones? Usted está dando. ¿Me explico? ¿Sí me explico? ¿Me estoy dando a entender? Entonces, dice así la Escritura: Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Eso dice esta versión. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. ¿A dónde? Allá. Y habrá gente que dirá: me acuerdo de aquel hermano un día llegó y tal cosa me dio, y no sabe cómo Dios lo usó en el momento. La iglesia, esto no es una denominación, esto es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Por eso a mí no me gusta hablar de denominaciones, porque Dios no es denominación. Dios es Dios soberano, el Dios del universo, que hizo los cielos y la tierra. El Hijo del Dios viviente dio su vida, dio todo su ser hasta su cuerpo, y dijo: yo me voy, y tras de eso nos sigue dando: enviaré a vosotros el Consolador. ¿Qué es lo que mora en usted? ¿Qué mora en mí? Mira, les voy a contar algo, no me lo están preguntando, pero se los voy a decir. Esta rodilla que ustedes ven, yo de guardia, a mí me encantaban los tacones, y he sufrido porque no me los puedo poner. Por un accidente se me la anda destrozada. Y me dice el médico: tengo que hacerle un trasplante de rodilla. Y todavía ayer me dice mi hermana: Mari, tiene que cuidarse. Mari, le digo: sí, yo sé, mi hermana, muchas gracias. Y le cambio de tema, porque yo le dije: Señor, si tú eres el dador de vida, tú hiciste mis huesos en el vientre de mi madre. Yo sé que estos 60 años, aunque va para desgaste, tú me los vas a fortalecer. Les va a dar el colágeno necesario. ¿Sí me explico? Entonces, les voy a dejar un pensamiento para tu vida y mi vida. Cosecharás más de lo que siembras. O sea, vas a recoger más de lo que tú das. Haz que sea tu objetivo ser la persona más generosa que conoces. ¿Cómo? Sí, yo voy a aprender de Cristo, aprender de mí, dijo él, a ser generoso, generosa. Y todas esas cargas hoy se van a ir. ¿Cuántos lo creen? A veces por pena. Y yo quiero decirles algo, voy a aprovechar algo. Aquí se empezó a dar la consejería, y hay veces hay personas que dicen: es que a mí me da temor la consejería porque después van y no. Quiero que sepa que para Dios su vida es muy importante, tan delicada como el niño en los brazos de su madre, que para dar un consejo es tener lo más valioso y lo más delicado que es su vida, su corazón, su privacidad y su intimidad. Y eso ahí queda. Eso ahí queda. Porque es lo que hemos recibido del Señor. Dios quiere levantarte, quiere bendecirte. Dios quiere que sepas que está escrito que nosotros tenemos que bueno, yo les decía en la mañana, a mí me costó diezmar, aprender. Pero cuando Dios te abre así la mano y
te la metes al bolsillo y te... Maritza, ¿quién te ha dado tal cosa? ¿Quién te había... Tú, Señor. Ah, ok, perfecto. O sea que no te va a faltar. Vas a aprender a bendecir, a bendecirte. Ya no con esta mente, sino, Señor, renueva mi mente. Ponte de pie, por favor. Señor, renueva mi mente, renueva mi espíritu. Quiero cambiar de actitud, de una actitud negativa, errónea. A todos nos da pena. Yo lo he vivido, yo lo he pasado. Somos como médicos a veces en las manos del Señor. Y Dios te necesita para afuera, hay mucha gente que necesita. Hay muchas familias, hasta el más mendigo te necesita. Cierra tus ojitos en este momento y quiero que tú, ahí donde estás solito, no sé si en algún momento usted ha aprendido a adorarle. A mí me ha tocado quedarme callada y mi espíritu mueve mi alma, mi boca, mi ser para adorarle a Él. Cuando anduve por valles de sombra y de muerte, Él estuvo ahí, yo doy testimonio de eso. Aquí me tiene. Padre celestial, cierre sus ojitos, preciosa, precioso. Enséñanos a amarte, Padre. Hoy queremos darte a ti lo más hermoso, amarte, decirte cuánto mi corazón te anhela. Y cuando lloro muchas veces no es de tristeza, papá. Es que me conmueves, que no me quedan palabras, Señor. No sé qué decir porque mi espíritu habla más que 1000 palabras. Padre, en este momento, Espíritu Santo, ven, paséate en este lugar. Allá, aquí estás. Empieza a moverte en esa mujer, en ese varón, en ese joven. Esto no es religión. La religión mata, pero el Espíritu es el que vivifica, da vida. Y ríos inagotables fluyen, agua inagotable fluirá dentro de nosotros cuando rendimos nuestra vida a Él. Padre, aquí con mi debilidad, mi flaqueza, he venido a ti en obediencia, Padre, porque sin ti me muero. Tú eres mi sustento y mi sostén, Padre. Tú eres mi aliento, el elixir de mi alma. Eres lo que más ama mi alma, Padre. Hable con Dios en este momento, ahí donde estás. Papá, en este momento no aguanto más. Dígale usted que necesita. Me he sentido, dígaselo, ahí donde estás, cansado, cansada. Padre Santo, pongo mis finanzas en tus manos. Pongo mi hogar en tus manos, Señor. Y pongo mi vida en tus manos, Señor. Yo te pido que me enseñes a dar y hoy te doy mi gratitud, papá, porque a veces he renegado